Buenos días. Buenos días. Bueno, vamos a esperar a sus compañeros, ¿no? Sí. Pues bueno, buenos días. Seguimos esperando a sus compañeros, aunque siempre he sido contrario a premiar a los que llegan tarde y no a premiar a los que llegaron temprano, que son ustedes, ¿no? Pero ya ven que en México la costumbre es esa, ¿no? Hola, profesor, buenos días. Buenos días. Así que no sé qué opinan ustedes. ¿Empezamos? Bueno, por cierto, mientras llegan, pues sí podamos estar haciendo cosas ya casi, pues, esta semana y la otra, y pues ya terminamos, ¿no? De acuerdo a nuestro acuerdo, no íbamos a tener final A y final B, sino que todo estaba con sus calificaciones, ¿no? Solo falta, pues, una o dos tareas. Entonces, lo que yo tengo
Pues es esto. 2, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, no califiqué la pasada, por cierto. La 10 y la 11, ¿no? Pues sí, una o dos, entonces van a ser pues 11 tareas, 12 tareas cuando mucho. ¿Sí? Y entonces, pues bueno, sus calificaciones directas, pues son estas, ¿no? Sí. Yo tengo una duda con lo de la tarea de que nos dejó ayer, porque nos dijo que nos iba a dejar un problema de PFR y resultó de CSTR. Y también tenía la duda de que el inciso se tiene que resolver con rungecuta, ¿no? De, de esa tarea, no. Sí, de esa tarea de la tarea 11, que fue la que dejó el lunes. Ahorita vemos ¿cómo se llama la situación, ¿no? Ok, Pero, pues sí, sí cometí un error con la numeración y pudieran haber buscado cuál es la de PFR, que es la que sigue o una antes, no sé. No me fijé, ¿no? Pero bueno, es un error que cometí y pues asumo la responsabilidad. Entonces, pues esa tarea 10 pues no va a ser calificada, sino la que vamos a dejar hoy, ¿no? ok, ¿Sí? profesor. Está bien. Entonces, pues bueno, fueron pocos los que lo entregaron y hay ciertas particularidades del reactor de mezcla completa que pues teníamos que ver, ¿no? Así que bueno, eso pasó. Entonces, pues, si ya vieron pues los que están su nombre y no hay aclaraciones, Profesor, ¿está presentando pantalla? sí, Ah, es que no se según ve. yo, pero no. Ah, pero creo que no. Entonces, pues no pueden ver, tienen unos minutos para ver su... Sí. Profe, Espero que en las próximas todas pues suban, ¿no? eh, Flores Telles en la tarea 2 no tiene el valor anotado, pero ya la calificó. Es de 0.8. Pues no sé si me están, ¿cómo se llama? Porque hubo unas tareas donde no se ven integrado como equipos y después pues ya estaban, pero bueno, sí, es Sí, la idea ver esto, ¿no? es que la otra vez también corrigió algunas, pero creo que no guardó los cambios en el archivo. Ya está guardado también. ¿Alguien más? Profe, a mí no me aparece la tarea 5 otra vez. Creo que ya le había dicho. ¿Quién eres? Soy Martínez Herrera. Y tenías Estoy con Barrera Aspiricueta y con Estefanía. Y con Mariana Arias, perdón. uno entonces. Bueno, Yo también en la tarea 8 estoy con Martínez Herrera. discúlpame compañera, es Yo muy soy difícil. Barreras Piricueta. Sí, perdón. Soy Barreras Piricueta, pero no me aparece la tarea 8. Y ¿Con estoy quién con estás, Martínez dices? Herrera. Martínez Herrera y Arias Varo. 0.7. Gracias. Sí, sí, ¿cómo se llama? Sí, cuando nos vemos es a veces difícil ubicarlos ahora con pura voz. Bueno,
profe, ¿Sí? no me veo ahí, pero veo que mi compañero, ya él no tiene una de las calificaciones de nuestra tarea, que según yo las 7 sí la hicimos. Tenemos, creo, un punto, si no mal recuerdo. Pero también me la pones difícil porque pues Yael, como su nombre, Ah, sí, cierto, Cruz Valdés. Valdez. ¿Qué dijiste, uno? Sí, creo que sí, déjeme reviso de nuevo para no mentirle. Bueno, ¿alguien más? Sí, uno. ¿No? Bueno, entonces la segunda parte de la lista, no como Nancias. Bueno, pues caben todos, ¿no? Desde Martínez Herrera, por ejemplo. Ahí está. Compañera, ¿quién eras? Soy Rodríguez Q y también a mí me falta la calificación de las 7, que también es uno. Tengo la captura de la calificación, por cierto. Sí. ¿Eh? Bueno, Listo, gracias. ¿listo? Sí, todos ya. Bueno. Entonces, como les decía, lo vimos muy rápido. Ahora vamos a cumplir con los reactores PFR y los STR, ¿no? Lo que no les había dicho, pero que nos va sirviendo ya para reactores 2, es que el balance de materia, o sea, la ecuación de diseño, y el balance de energía, o sea, la línea de operación, de el reactor PFR es la que nos sirve para el reactor PBR, que es el primer tipo de reactor que vamos a revisar. Y casi todo el curso de reactores 2 se refiere a un reactor Packet Bed Reactor. ¿Sí? Así que rápidamente cuando empezamos el reactor 2, el único tema que nos falta son las ecuaciones LHHW y vamos a empezar a hacer los diseños pues rápidamente. Entonces, el PFR es el primer modelo y se aproxima bastante a un Packet Bed Reactor. Y bueno, los reactores de lecho empacado representan en la industria química pues casi el 75%, y de ese 75%, pues digamos casi el 95% son reactores con un catalizador. Entonces, la razón de ser del curso de reactores 2, pues es, como siempre, buscamos darle información que pueda ser útil para todos los estudiantes o para la gran mayoría, ¿no? Entonces, pues por eso reactores 2 está orientado principalmente a los PBRs, ¿no? Digamos el 75% del curso, ¿sí? Es para PBRs. Hay algunos que están relacionados y que se utilizan en otros casos, ¿no? Bueno, la información es útil para el diseño de otros tipos de reactores, ¿no? Pero bueno, eso ya será reactores 2, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es el trabajo ya desarrollado innumerables veces, donde tenemos pues nuestro balance de energía, ¿sí? Tenemos que resolverlo simultáneamente con el balance de materia, o sea, la ecuación de diseño. ¿Sí? Partimos de un balance general que ya hemos desarrollado en otras clases, ¿sí? Y tenemos pues aquí la acumulación de energía, la energía que entra y sale de nuestro pequeño volumen de control,
En este caso, si es PBR, pues ya estamos acostumbrados a que el volumen del control es diferencial, ¿no? En forma de entalpía, ¿sí? El volumen que debería ser, pues, diferencial, pero aquí estoy hablando del que desarrollamos de manera completa, ¿no? Donde tenemos el calor por la cantidad que ha reaccionado, y ya saben, el calor que sale a través de las paredes de nuestro reactor, ¿sí? De todos estos, pues, tenemos que Cp por delta T, pues, es entalpía, ¿sí? El flujo molar, ¿se acuerdan qué dimensiones tiene? Bueno. ¿Cómo que no se acuerdan del flujo molar? Perdón, profe, me distraje. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Qué dimensiones tiene el flujo molar? El flujo molar tiene dimensiones de mol por hora, ¿no? Por tiempo, sí. Ah, sí, Bueno, tiempo, hora, segundos. ya les tenía que, ¿cómo se llama? Preguntar, pues, con quién llevaron reactores, que una cosa fundamental no la... Pero bueno, entonces, fíjense, mol por tiempo. La entalpía energía, o sea, joule por mol. Entonces, tenemos energía por tiempo, ¿no? Pero bueno, esta también es entalpía y aquí está el tiempo. Entonces, pues aquí necesitamos entalpía-tiempo y noten cómo estamos multiplicando por volumen para eliminar que la velocidad de reacción es por volumen, ¿no? ¿Cuáles son las dimensiones en un reactor o unidades en una reacción homogénea? ¿Sí me están oyendo? Sí. No entendí muy bien la pregunta. ¿Me la puede repetir? Las dimensiones o unidades de la velocidad de reacción. Depende del orden de la reacción. No, Ah, no, esa es la constante de la que el depende. coeficiente cinético, sí. Les digo que no sé con quién llevaron reactores, de verdad, o sea, Son los mol moles formados de I. Puede ser por entre, entre unidad de volumen tiempo. sí, exactamente, o sea, entonces, pues noten que al multiplicarlo por el volumen, o en este caso el delta de volumen, pues tenemos mol tiempo por otro delta H y entonces ya todas las unidades son la misma, ¿no? Recuerden que les dije que todo se simplifica si ustedes van haciendo sus análisis de unidades todas las veces, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues no sé si son aquí de verdad muy penosos, aunque no les vemos la cara. No sé cuál es el problema. O de verdad cosas fundamentales que vimos, pues ya se les olvidaron, ¿no? Y noten que ustedes van creando esa fama que los otros profesores me dicen, es que parece que su cerebro es de teflón y no se aprende nada. Pero bueno, ahora sí, ya tenemos esta. La cuestión es identificar qué componentes sí hay en este reactor para tratar de simplificar esta que parece muy larga, ¿no? Y lo primero, pues, es un reactor que opera de manera continua y en estado estable, por lo tanto, no hay acumulación, ¿sí? Y bueno, pudiéramos tomar aquí un tema importante, que es el arranque del reactor. Entonces, durante el arranque sí existe acumulación y no puedo eliminar esta derivada, ¿no?
Y entonces, pues tengo que resolver un sistema de ecuaciones diferenciales parciales que bueno, en ingeniería química no nos dan ese tema, pero algunos de ustedes que están llevando matemáticas avanzadas en principio, pues sí. ¿Sí? Pero bueno, en nuestro caso, de manera continua y en estado estable, pues simplemente no hay acumulación de la energía más que la temperatura. ¿Sí? Y este vale 0, ¿no? De la energía porque estoy poniendo el Cp por el delta T, aquí está, ¿no? O en este caso por delta. Entonces, pues bueno. Ahora tenemos que trabajar con la entalpía de entrada y salida, ¿no? Pero bueno, si bien el flujo molar por la entalpía molar, pues los podemos usar directamente, ¿sí? Es más fácil cambiarlo porque, bueno, esta entalpía, si utilizo la sumatoria del flujo másico por el Cp ahora másico de T, pues eso me representa la definición de entalpía, ¿no? Si recuerdan, de hecho, sus clases de termodinámica, la entalpía es U más PV, ¿no? Y PV, pues, representa la energía que metemos para hacer fluir nuestras corrientes de proceso. Y bueno, entonces, pues, lo podemos cambiar, ¿no? Noten que esto, pues, no quiero que se confundan, pero, pues, si estoy poniendo el flujo másico, la sumatoria del flujo másico de cada uno de los componentes, pues, no va a ser más que el flujo másico total, ¿no? Y no es una sumatoria. Simplemente, pues, es que todo eso, pues, es el flujo másico total. Una variable que les digo que es muy importante, y ahorita que recuerdo en reactores 2, acostumbran cambiarlo por una G, por cierto. Es una constante durante todo el reactor y vamos a ver, ¿sí?, cómo nos ayuda bastante y nos simplifica el diseño, ¿no? Pero bueno, punto flujo másico total, lo cual si ponen el flujo másico molar, pues no es tan cierto, pero como saben, lo podemos calcular porque el épsilon depende del cambio en el número de moles, ¿no? Pero bueno. Entonces, tenemos que resolver dos ecuaciones. ¿Sí? Una es la ecuación de diseño, la variación de la conversión con dB. ¿Sí? Que bueno, para que la recuerden, pues en realidad la escribí así, dB, cambio en la conversión con respecto de x, dB por 1 sobre f y 0, ¿no? Donde I0 pues representa el flujo molar del componente que me interesa, ¿no? Generalmente también en la nomenclatura que he usado, cuando pongo A, pues es el reactivo limitante, ¿no? Entonces, pues bueno, lo único que hice aquí pues es que lo estoy poniendo mal, porque es aquí F a 0. Entonces, este es constante, lo pongo 1 sobre 1 en F a 0 y como es constante, lo metí a la derivada, ¿no? Entonces, el balance de materia me dice que esto está pasando y esto es igual a la reacción. Lo tengo aquí, ¿no? Así que pues esto lo meto ahí. Por otra parte, pues bueno, la otra manera de resolver es que ya tengo esta ecuación, entonces resolvemos simultáneamente, ¿no? Hay que recordar que debe ser con la misma variable independiente, ¿no? dB. Pero bueno, si tenemos flujo molar, pues hay que ir
ajustando con cada cambio, ¿no? Les repito, si tenemos flujo másico, pues eso ya no pasa, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, la sustitución nos da esto. Y de nuevo tenemos la entrada y salida de energía, el calor que sale por las paredes, el calor generado por la reacción. dB con dB pues se va a cancelar si aprovechamos las propiedades de la derivada como una división, ¿no? F0 pues se va de nuevo para arriba. ¿Sí? Lo tenemos aquí. Y ahora sí, noten que al hacer esto lo que logré es que la cantidad de calor depende de cuánto he convertido, ¿no? A lo largo del reactor. Les conviene que les aclare que esta ecuación, pues no sé cómo lo hizo Fogler, pero no aparece esta parte que es la de la conversión, ¿sí? Que la cantidad de calor depende de cuánto he convertido, cosa que me parece lógica, y luego ya aparece en la línea de operación. No sé dónde está el error que repite varias veces, pero bueno. Ahora bien, como les decía, la sumatoria de cada uno de los componentes, si ponemos un CP másico, pues es la masa total, nada más que necesitamos el CP promedio de la mezcla de todos los gases, ¿no? De la mezcla. Y entonces, pues, esta ecuación se simplifica mucho si usamos un CP molar, promedio y la masa total. ¿Sí? Ahorita estamos resolviendo los reactores adiabáticos. ¿Sí? Entonces, pues el calor que sale por las paredes es cero. Y llegamos a esta ecuación donde les repito, flujo másico total, CP másico, dt es igual al calor generado por la reacción en la cantidad que ha reaccionado, ¿no? Y entonces, pues, tenemos esta o esta ecuación diferencial, como quieran trabajarla, ¿no? dt en dx, pues es igual a lambda. Esto vamos a verlo. Y ya tenemos una ecuación diferencial aquí. La segunda, esta. ¿Sí? Y entonces, pues, un sistema de ecuaciones con un Runge-Kutta, ¿no? Ahora, si se les dificulta el Runge-Kutta, en lugar de resolver dos ecuaciones diferenciales, podemos resolver una ecuación diferencial que es el balance de materia y una línea recta que resulta de que, pues, esto es una ecuación diferencial de variables separables y ya están separadas las variables, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues, simplemente, ya que separé las variables, pues tengo que resolver dos integrales que dependen de las condiciones de frontera, que sería a la entrada del reactor, la temperatura, pues es la temperatura inicial, a la salida del reactor es cualquier conversión, la temperatura, pues es la temperatura adecuada, ¿no? La integral de T0 a T de delta T, pues es T evaluado entre T menos T0. La integral de esto, pues todo esto es constante y nos queda pues dxy. Y tenemos esto, ¿no? El caso más general, el caso usual, la mayoría de las veces,
X a 0 es igual a 0. Pero estamos incluyendo cualquier posibilidad, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí tenemos un delta t, en realidad. ¿Cuál sería el máximo cambio que puede ocurrir? ¿Sí? Pues bueno, para que este creciera, pues necesitamos que este también sea lo máximo, ¿no? Y lo máximo que puede dar, pues es precisamente cuando es 1 y 0, ¿no? Si este es 1 y este es 0.1, pues no da. Si este es 0.7 y este 0 tampoco, ¿no? Entonces, máxima conversión, ¿sí? Y en ese caso, ¿sí? Lo llamamos pues delta T adiabático. Este máximo debería de estar aquí. La nueva versión ya me lo cambió, pero bueno. El máximo cambio adiabático es igual a eso y a su vez pues el que estamos usando, y parece que es la nomenclatura que se está imponiendo, pues lambda es igual a menos delta H de reacción LFI 0 por el CP másico total de toda la mezcla, no, el flujo másico total, o G, por el CP de la mezcla, ¿no? Igual. Bueno, preguntas. Por ahora no. Profesor, entonces, bueno, si a la diapositiva anterior, entonces el cambio de temperatura en un reactor o el delta de temperatura va a estar dado por el flujo de cuánto, bueno, por cuánto reacciona el reactivo, cuánto reacciona el reactivo. Sí, cuando reacciona, cuánto calor genera. En cuánto genera la reacción, ¿no? Entre cuánto calor se absorbe entre toda la mezcla, ¿no? No es exactamente el que se absorbe. O, ¿Cuánto calor se usa para calentar toda la mezcla? exactamente. Entonces, Sí. bueno, creo que sí, entonces sería el delta de temperatura. Uh-huh. Y FI 0 sería únicamente el componente, ¿no? No. Ah, sí. Sí, de tu reactivo limitante, por ejemplo, sí. Y delta H Okay. de toda la reacción. Ok, perfecto. ¿Sí? Ahora, recuerden que les estoy presentando distintos de estos para que vean que hay una variedad de cosas que pueden hacer, pero lo que sí tienen que cumplir, como les dije hace rato desde la definición de la reacción, es hagan su balance de unidades y les tienen que dar, ¿no? Aquí pueden ser grados, centígrados, ¿sí? Pero cuando hablamos de diferencias, grados centígrados o Kelvin, ¿no? La conversión no tiene unidades, entonces esto les tiene que dar forzosamente grados, ¿sí? En este caso, pues hemos platicado de que, pues, con las condiciones que yo he puesto, pues delta H casi siempre es energía por mol. Esta, pues ya dijimos, mol, tiempo. Flujo másico, pues vamos a dejarlo por ahorita libre porque es entre tiempo. Pero sí es entre tiempo siempre, ¿no? Entonces noten que aquí esta energía, esa todavía no se elimina. Pero sí la mol con la mol. Este tiempo, pues sí nos va a dar este tiempo. Nos falta el CP. El CP de toda la mezcla másico, ¿sí? Recuerden que pueden decirme que, ¿cómo se llama? Que se me olvidó, o lo que sea, pero pues vemos.
CP estables, ¿no? Y como vieron, pues muchas veces es necesario saber inglés porque pues el CP lo tomó como código postal, ¿no? Y eso no nos servía. Entonces, pues bueno, aquí está. Por ejemplo, este es Joule, gramo, Kelvin. Entonces nos viene bien, tenemos energía por gramo por Kelvin, ¿no? Entonces, pues estamos bien. El flujo másico, pues tiene que ser el flujo másico, pues tiene que ser pues, masa, ¿no? Sí. Bien que estábamos funcionando y ahora ya empezó con sus moles. Y aquí tenemos energía. Ahora sí se cancela con la energía. ¿Dónde estás? Masa. Kelvin. Entonces noten que ya pasó nuestro análisis dimensional, ¿no? Kelvin con Kelvin. Les decía que a propósito no los quiero confundir. Mi intención es que vean que yo manejo estos y casi siempre depende de cómo escogí mi CP, es como escojo las otras variables. O más bien, ¿qué CP tengo disponible, no? Porque recuerden que, por ejemplo, para el reactor intermitente, el número de moles, la masa total por el CP, también másico, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues, sí tienen que fijarse y esto lo pueden arreglar de acuerdo a sus necesidades. Esto es lo que les causa problemas casi siempre, ¿eh? Y bueno, lambda, ¿qué es esto? Les tiene que dar grados, ¿no? ¿Y qué tenemos aquí? Pues la ecuación de una línea recta. Por eso se llama la línea de operación. ¿Hasta aquí preguntas? Creo que no, todo bien. ¿Alguien más? No, profesor, todo bien. Bueno, el reactor que nos falta, pues es el reactor de mezcla completa, ¿no? Entonces, partimos de la misma ecuación general. Igual tenemos, pues, el CP por el delta T. Este cambio en proceso de adopción, si ustedes quieren, porque resulta que estoy usando, nadie protestó, pero T mayúscula para temperatura, T minúscula para tiempo, ¿no? Entonces, para no confundir, ¿sí? Este es tiempo, ¿no? ¿Sí? Y recuerden que en un reactor continuo, pues ni siquiera T, ¿no? Sino en realidad tau. Igual entalpía de entrada, entalpía de salida, el volumen, bueno, el volumen que está convirtiendo la velocidad de reacción en mol. Aquí tenemos energía por mol, así que se cancela mol, el calor que perdemos en las paredes, ¿no? Esto lo tenemos que resolver simultáneamente con la ecuación de diseño, que para un reactor CSTR, pues ya saben, es tau entre C a 0 es igual a B, F a 0, es
es igual a delta XY entre RA, evaluada la conversión de salida, ¿no? ¿Sí? Igual, el reactor opera en estado estable. Entonces, esta T que lo estoy corrigiendo aquí, si no lo corrijo y se confunden, pues no tiene consecuencias, ¿no? Porque es igual a 0. Tengo aquí pues ya mi balance de energía simplificado, porque pues parece que no puedo simplificar nada, ¿no? Nada más. Nada más que he cambiado CP por delta T, es la entalpía de entrada y salida. Pero noten, si yo multiplico el flujo volumétrico por la densidad, tendría flujo volumétrico es volumen-tiempo. La densidad es masa-volumen. Entonces, tengo mi flujo total másico. ¿Sí? Pero voy a dejar ahorita, pues, Q0 por ρf, ¿no? Igual, como ya sabemos, lo que voy a hacer es sustituir esta ecuación aquí. ¿Sí? Despejando esta, ¿no? Porque, pues, de nuevo, en lugar de resolver dos ecuaciones en diferencias, pues prefiero resolver una ecuación de una línea recta y una ecuación en diferencias, ¿no? ¿Sí? La velocidad de reacción, pues va a ser FJ0 delta X entre B. Estaba aquí, la sustituyo ahí y también se me cancela el volumen que en este reactor es el volumen total del reactor, ¿no? Igual, condiciones adiabáticas, entonces pues vale 0. Y aquí tengo ya la simplificación para un reactor CCTR adiabático, ¿no? ¿De dónde? Pues voy a despejar delta T, entonces U0 ρ, el CP medio de toda la mezcla, pasa dividiendo, ¿no? Entonces, si notan, en este punto he mantenido la sumatoria de todas las reacciones para que vean que podemos incluir más de una reacción si fuera necesario, ¿no? Sí, como vemos a nivel licenciatura, pues solo una reacción. Pues no hay una sumatoria, hay una sola reacción. La sumatoria de 1 a 1 de una sola reacción, ¿no? Y de nuevo, pues, como ven, lo mismo. Estos son grados, este no tiene dimensiones, esto me tiene que dar grados, pero ya tengo otro ordenamiento, ¿no? Pero igual, ya sabemos que esto me tiene que dar grados. Hago bien las dimensiones. Recuerden que, por ejemplo, hacemos reactores, a veces les dan el coeficiente cinético en segundos y el flujo volumétrico en horas, ¿no? No se les olvide que hay que poner todo en las mismas y cuando uno hace ese análisis se da cuenta que eso está pasando, ¿no? Igual, el máximo cambio sería cuando este es 1 y este es 0. A ese le llaman algunos delta T máximo, otros delta T adiabático, para nosotros lambda, ¿no? Y como ven, aquí tenemos otra ordenamiento para lambda. Fíjense siempre que les dé grados, ¿no? Ahora noten que, por otro lado, el calor generado en la reacción, pues casi siempre van a encontrar energía por mol. Así que pues este pedazo puede ser molar, ¿no? Y de pues todo depende de cómo tienen su CP. ¿Sí? Así que, si notan, aquí es flujo molar porque es un reactor continuo. Que encontramos en el PFR, flujo molar porque es un reactor continuo. Entonces, este análisis nos dice que no nos sorprende que tengamos aquí moles, ¿no? Energía por mol. ¿Sí? Y lo de abajo, pues, manéjenlo, chéquenlo. ¿Sí? Y pues, ya.
También tenemos una línea de operación, ¿sí? Y en realidad un punto de operación del reactor, ¿no? ¿Preguntas? Yo, en ese punto de operación que acaba de mencionar, supongo que es como cuando vimos el punto de operación de bombas, ¿no? ¿Es el punto más óptimo, por así decirlo, para el reactor o no es lo mismo? No sé cuál es el punto de operación de bombas, pero no. De todas maneras, por lo otro que dijiste, parece que no es. Pero sí, ¿a qué me refiero con ese punto de operación, no? O sea, ¿qué? Esto es la ecuación de una línea recta, entonces, ¿qué? ¿Sí? Para lo cual, pues vamos a recordar, pues, cómo opera este reactor de mezcla completa que causa mucha confusión a los alumnos siempre. Entonces, pues, nos regresamos a una de las primeras clases, reactores químicos. ¿Qué es el reactor intermitente? ¿Dónde estaba representado? El reactor de mezcla completa. Hacemos todo lo posible para que todos los volúmenes estén mezclados. Pero, ¿cómo funciona el reactor de mezcla completa? Es algo que se tienen que sentar y digerir este conocimiento. El reactor de mezcla completa es un reactor de flujo continuo, un reactor de tanque de tanque agitado, con sus siglas en inglés CSTR, o Continuous Flow STR, este casi no se usa. Fogler quería que fuera esta una estrellita, entonces C-Star, pero decimos CSTR, ¿no? Y para él, pues sí, Star. Le sonaba así, parece que no pegó, pero no sabemos qué puede pasar. Cualquiera de estos nombres pueden encontrar en un examen, ¿no? Entonces, ¿qué teníamos? Una agitación eficiente. Entonces, todos los elementos del fluido están uniformemente mezclados y el volumen de control, pues es el volumen de todo el reactor, ¿no? Puede existir una distribución de tiempos de residencia. Y recuerden que para nosotros el tiempo de residencia, pues era T, ¿no? El tiempo efectivo cuando hacemos una reacción. No sé dónde está, aquí. Es en realidad T. Pero existe en este reactor una distribución de tiempos de residencia, porque sabemos que un reactor, ¿sí?, por ejemplo, puede quedarse atrapado en el movimiento de reciclado, en los vórtices que se hace con la agitación, y nosotros lo vemos que eso está dando vueltas. Entonces, si un elemento o un volumen de control infinitesimal se queda ahí, pues tarda más tiempo, ¿no? Entonces, de aquí sabíamos que no podemos usar T, el tiempo de residencia efectivo, sino tau, ¿no? ¿Sí? Pero como consecuencia de la agitación, las propiedades concentración, temperatura, y si la concentración y la temperatura son la misma rapidez de reacción, son uniformes y es la misma, ¿no? Lo cual se puede observar en la corriente de salida, ¿sí?, con un perfil de concentraciones así, ¿no? ¿Qué tenemos? Cuando no sabíamos, yo les dije, pues aquí yo tengo una concentración de salida, no tengo reacción, así que llego a este punto. Pero una vez que estoy dentro del reactor, la agitación no está haciendo que la concentración sea constante. Sí tengo reacción, porque pues entra y se me calla la concentración de salida y el perfil que espero de concentraciones es una línea recta.
ahora sabemos que igual puedo entrar a una temperatura y si la reacción es exotérmica, pues sé que convertí algo, me lo dice la ecuación, y la temperatura sube. ¿No? Y dentro del reactor debe ser la misma temperatura hasta tener la temperatura de salida. Entonces, en contraparte, pues si la reacción es endotérmica, aquí se está enfriando. Entonces, aquí sí pongan atención, es la parte donde se confunden mucho. Todo el reactor está operando a una sola temperatura. ¿Sí? Pero no es isotérmico. ¿Sí? ¿Por qué no es isotérmico, compañeros? ¿Qué quiere decir isotérmico? Que ya lo platicamos una vez. Que la temperatura se mantenga constante. Entonces, esto es un reactor isotérmico. T0 es igual a T. ¿Sí lo ven? Y aquí T no es igual a T0, aunque dentro del reactor se mantiene la misma temperatura. ¿Sí? Ok, o sea, se mantiene la misma temperatura, pero no es igual a la temperatura inicial. No es igual a la temperatura inicial, entonces ISO es lo mismo. Ok. Isotérmico es que T0 es igual a T. Ok, ya entendí. ¿Sí? O sea, digamos que un reactor isotérmico, ya cerramos esta, ¿sí? Un reactor isotérmico, acá, aquí, yo puedo poner en la nomenclatura que estoy usando, que recuerden que les he dicho que es de cálculo, es función de RA, T0, XJ, ¿no? O, pues, como hemos hecho, ¿no? 30 grados, 30 Kelvin, bueno, 230 Kelvin, ¿no? Esto está fijo. El reactor adiabático, pues RA es función de T, que no sabemos cuánto vale, ¿no? Desconocido. Cuando sepamos cuánto vale esta T, ya podemos calcular el coeficiente cinético y entonces pues ya hacemos lo que sabíamos hacer, ¿no? ¿Sí? Entonces, no es un cero, es una flechita, no se me vayan a confundir. Es un triangulito, ¿no? Isotérmico, adiabático. Como no la sabemos, pues no sabemos cuál es esta T, tenemos que resolver los dos juntos. ¿Sí? Entonces, bueno, como vemos, esta cosa de los reactores adiabáticos está muy interesante. Ustedes prefirieron, desconozco la razón,
volver a repetir los ajustes de cero orden y orden 1, ¿no? Si no hubiéramos tenido más tiempo para verla, ¿no? Pero bueno, ahorita vamos a ver qué significa la línea de operación, pero para eso, ¿sí? Estamos desarrollando los problemas donde ustedes van a calcular los reactores, la línea de operación y la temperatura final, ¿no? Pero ¿quién decide cuál es la zona donde trabajamos? ¿Quién nos dice? ¿Quién nos va a decir? Pues calcúlate, como los problemas que estamos haciendo el reactor adiabático que va a empezar a trabajar a los 100 grados y terminar a los que sea, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso es una parte de la ingeniería de reactores que se llama cálculo de trayectorias óptimas de temperatura. No vamos a verlo porque no tenemos tiempo. Les daré, si acaso, una introducción, depende cómo hagan los problemas, ¿no? Pero vamos a necesitar una nueva gráfica. Para hacer el diseño de reactores adiabáticos necesitamos una gráfica nueva. Ya ven que el diseño de los isotérmicos y adiabáticos es a través de la gráfica de Levenspiel. Necesitamos una gráfica conversión tiempo. Entonces, para una reacción, el siguiente dato que necesitamos es lo que ya vimos, ¿sí? Cuando vamos a diseñar un reactor, nunca podemos alcanzar la conversión de equilibrio, ¿no? Y también vimos que esa conversión de equilibrio redunda en una asíntota cuando estamos viendo la ecuación la gráfica de Levenspiel, y nos da volúmenes infinitos, ¿no? Entonces, ya habíamos llegado a la conclusión de que es necesario calcular siempre la conversión de equilibrio. ¿Sí? Entonces, el valor de 1, pues es el máximo de la conversión siempre, ¿no? Estos puntos se van a mover dependiendo de la temperatura y depende de la reacción, ¿no? Lo que tendríamos que hacer, compañeros, es, ¿se acuerdan de la ecuación de Van Hoff? Ya sabemos calcular la conversión, en un punto, ¿no? La conversión de equilibrio en un punto. Entonces, pues, lo que hacemos es con la ecuación de Van Hoff, calcular la conversión en otro punto. ¿Sí? Esta es, tenemos un punto, el logaritmo de K2 entre K1, pues es igual a la integral del delta H de reacción entre la temperatura. Calculamos otro valor de la constante de equilibrio número 2, y de ahí calculamos la conversión. ¿Sí? Hasta aquí tienen preguntas, aunque va a ser un procedimiento netamente platicado, ¿no? ¿Preguntas? No, no por el momento. ¿No? Lástima que no vamos a poder hacer los experimentos. La reacción exotérmica, si yo grafico la conversión de equilibrio, que es lo que necesito, me va a dar una cosa así.
Lo sé por la experiencia, por la situación, pero nos podríamos imaginar que sí cumplimos con esta forma, porque con una representación, pues casi, digamos, artística, yo puedo poner que la reacción exotérmica, pues es A, está en equilibrio con B, y como dije que es una reacción que genera calor, pues puedo poner aquí el calor, ¿no? Bueno, aquí, como ya estamos viendo el flujo volumétrico, quizá conviene aclarar, ¿no? Entonces noten que si yo bajo la temperatura, es como si estuviera quitando calor, ¿no? La ley de acción de masas me dice que desplazo el equilibrio, ¿no? Y si desplazo el equilibrio, la conversión tiene que dar cercana a 1. No podemos diseñar ahí, pero entonces yo estoy viendo esto. Más B, más Q, ¿no? Y luego empiezo a subir la temperatura, es como que me tira calor al sistema, ¿no? Así que a temperaturas altas yo estoy viendo A nos da Q. Digo B más Q. ¿Sí? La ley de acción de masas me dice que siempre de los productos a los reactivos, ¿no? ¿Sí? Y en medio es cuando no nos salvamos, pues vemos A nos da B. ¿Sí? Ahora, bueno, ya puse mucha información ahí. Solo necesitamos esta. Quizá contra temperatura es nuestro nuevo adyacente, digo, nuestra nueva forma que queremos. Primera pregunta, ¿cómo se vería un reactor isotérmico? Bueno, no. Primera pregunta. En esta gráfica de una reacción exotérmica, ¿dónde nos conviene trabajar? En la primera sección, donde tenemos el equilibrio. Donde tenemos conversiones altas, ¿lo notan? O sea, ¿no? Donde queremos que la conversión sea 1, ¿no? A veces se puede, a veces no. Entonces, generalmente buscamos pues, trabajar a conversiones altas, ¿no? Lo que se pueda. Y si no, pues vemos cómo le cambiamos, pero pues esto, ¿no? Entonces, bueno, eso es lugar de trabajo, ¿no? Lugar deseable de trabajo. O condiciones. Entonces, bueno, hay reacciones donde no se va a poder y veremos, ¿no? Entonces, noten que en este momento tienen toda la información para hacer este tipo de problemas que son un poco más avanzados, pero no tenemos tiempo, ¿no? Así que bueno, ahora sí, ya tenemos esto y qué significa esta que estamos viendo desde hace unas cuantas clases, cómo opera el reactor adiabático. Digo, isotérmico primero. Ya vimos que queremos trabajar aquí. Entonces, pues bueno, aquí, ¿no? Sí. ¿Qué es en esta gráfica? T0. Empezamos. Y lo acabamos de ver. ¿Qué significa isotérmico? Que es constante, o sea, que va a ir hacia arriba en vez de hacia los lados, ¿no? O sea, va a subir de No forma... importa la ¿no? conversión, pues es una línea recta. Uh-huh. Muy bien.
un reactor adiabático y una reacción exotérmica. Lambda es igual a ¿qué? ¿Se acuerdan? Lo acabamos de ver. Les digo que, ¿por qué quieren hacerse fama? ¿Y abajo? Por el CP másico también. Muy bien. Sí saben, pero bueno. Entonces, una reacción exotérmica, estamos dando calor al sistema. Nuestra convención era que el calor lo sacamos del sistema. Entonces va menos, por menos, porque estamos moviéndonos al revés, es más. Tenemos esta temperatura, este es más, y ya no importa la conversión. ¿Qué pasa con la temperatura? Es constante. Adiabático, aquí es más. O sea, tenemos 200. Vamos a poner un lambda de 1, conversión de 0.7. Me da 1.7. Eso es más que T0, ¿no? Entonces, bueno, le cambiamos de color, ¿no? La temperatura sube. ¿Cómo sube? Pues con una línea recta que tenemos aquí. ¿Preguntas? Ya no tengo preguntas. Ok, gracias. ¿Cómo se vería la curva de una reacción endo? El límite teórico pues va a ser igual siempre, ¿no? Quizá es igual a 1. Igual tendríamos una T0 y en vez de aumentar la temperatura como la exotérmica empezaría a disminuir, ¿no? Pero me refería a cómo se ve la del equilibrio. Recuerden que siempre tenemos que Ah, calcular el equilibrio, ¿no? Igual, ¿no? Ya no vemos toda la explicación. Si es endo, pues tengo la reacción más calor. Está en equilibrio con B, ¿no? Por ejemplo. ¿Sí? Si aquí a bajas temperaturas saco calor, por eso la conversión se va a 0, ¿no? De nuevo es donde nos conviene trabajar. A estas temperaturas. Si se puede aquí, ¿no? Y ahora sí, se nos quería adelantar esta Cristina. ¿Cristina era? Sí. Ok. Ahora sí, ¿qué pasa? Ahí lo mismo, lambda tendría un valor, T0, 1, y las T's que calcularíamos, como la T final, empezarían a disminuir, ¿no? Mediante avanza la conversión. Sí. Sí. Esto es como se porta un reactor intermitente, un reactor PFR. Pero CCTR, pues trabaja a una temperatura, ¿no? A una primero.
Recuerden, el balance de energía nos dice la velocidad de reacción es función de temperatura y conversión a una conversión fija. Y como ya vimos, el perfil de temperaturas nos dice que la temperatura es constante. Entonces, pues, ¿de dónde viene la cosa misteriosa de que es un punto? Pues bueno, porque debería de empezar aquí, pero salta, si la reacción es exotérmica, salta, ¿no? Y la temperatura de todo el reactor es una sola, y la conversión, una sola. Entonces, es un punto, pero está en la línea de operación. Entonces, pues hay que calcularla, ¿no? ¿Sí? ¿Preguntas? No, es más una duda de aclaración. Entonces, ese punto de operación nos lo vendrían dando, ¿no? Por ejemplo, se supone que a una conversión establecida, por ejemplo, no sé, 70% de conversión, nosotros tenemos una temperatura que le corresponde a esa conversión y por ende ese sería nuestro punto de operación que tiene que estar a fuerzas en esa línea de operación, ¿no? Pues muy bien, o sea, hay dos casos posibles y como está previendo Cristina otra vez, supongo, hay problemas que son muy fáciles. Si ya tenemos, bueno, si nos preguntan, si ya tenemos el volumen del reactor y nos preguntan cuál es la conversión de salida, pues es bien fácil calcular la temperatura, ¿no? ¿Sí? Simplemente nos dan la temperatura, bueno, nos dan la conversión, ya conocemos el lambda, calculamos la temperatura, evaluamos el coeficiente cinético y resolvemos el balance de materia, ¿no? Estamos en un PCR. Ya conocemos el coeficiente cinético, ya está. ¿No? El otro es, nos dan el volumen, pero no conocemos la conversión de salida. Y lo que tenemos que hacer es hacer suposiciones. Decimos, bueno, primero va a salir a la temperatura de no sé qué. Calculamos delta X, bueno, suponemos un delta X, nos da una temperatura, evaluamos esto y tenemos el volumen. Resultó más chico. Ah, bueno, pues, o más grande, ¿no? Más grande que lo que funciona el reactor, entonces le suponemos otro delta X, con ese delta X fijamos K y vemos cómo se compara con el volumen. Entonces es un procedimiento de ensayo y error. Pero noten que en ambos casos, ¿sí? Si me dan la conversión para que calcule el volumen, pues con la conversión fijo la temperatura, esta velocidad es constante, pues ya tengo esta conversión, el F a 0 y conozco B. Está bien fácil. En el otro,
¿sí? Tengo un volumen, pero no conozco la conversión, suposiciones, pero siguen siendo ecuaciones simples, ¿no? Por ensayo y error, hasta que, bueno, supongo una conversión, esa conversión me va a dar una temperatura, con la temperatura veo que el volumen no dio, le subo o le bajo, ¿no? Y bueno, hasta que llegue, no necesito resolver las dos ecuaciones simultáneamente, porque este hecho de que se evalúa a una temperatura y la agitación me desacopla los dos y es una cosa simple. No es como el reactor batch ni como el PFR donde hay que integrar. ¿Sí? Es más fácil el reactor de mezcla completa otra vez. ¿Sí? Así que bien, o sea, detectó que sí. Si conozco la conversión, pues conozco la temperatura. Si conozco la temperatura, conozco el coeficiente cinético y ya resuelvo, pues todas las veces que hemos resuelto ecuaciones STR, pues es relativamente fácil, ¿no? ¿Más preguntas? Yo no por el momento, creo que por ahora, claro. Bueno. Entonces, bueno. No sé qué número es, pero este es el que teníamos que resolver. ¿Sí? Igual. Me equivoqué, pero este va a ser, véanlo en su lista en la serie, ¿no? El número que sea es un PFR con una contracción. Entonces, lo que les quería comentar es que, primero, esta reacción es endotérmica. No sé la razón, pero curiosamente, a diferencia de otras cosas, aquí la naturaleza no es simétrica. Hay pocas reacciones endotérmicas y hay muchas exotérmicas, ¿eh? Pero bueno, esta es endotérmica. Por lo tanto, si llevamos a cabo la reacción, ¿qué es lo que esperamos? ¿La temperatura del reactor aumenta o disminuye? Es endo, compañeros. ¿A poco ya se les olvidó? Disminuye. ¿Sí? Igual que el problema pasado, tenemos aquí el coeficiente cinético. Hay que encontrar la función de la temperatura, ¿no? Entonces, ¿cuál será el volumen del reactor que opere isotérmicamente? ¿Sí? ¿Y cuál será el volumen del reactor adiabático? Pues este adiabático tiene que ser más grande que este, ¿no? Entonces, este calor, ya viendo cosas de proceso que son las que me hubiera gustado más ver con ustedes, este calor hace que se enfríe tanto que tenemos 10 moles de vapor por cada mol de buteno. Y entonces, esto está haciendo que tomamos calor del vapor de agua para no enfriar el sitio de reacción. Bueno, para que el sitio de reacción no se enfríe tanto. ¿Sí? ¿Cuál va a ser el efecto de acá? O del calor que estamos sacando de las reacciones. Eso es lo que pues vamos a ver en la próxima clase. Es muy fácil, ¿sí? Pero bueno, vean este y también pues ya tenemos
lo suficiente para resolver el CSTR y a lo mejor algunos de ustedes pues ya vieron que es más fácil. No sé si se resolvía así como Cristina lo planteó, ¿no? ¿Sí? Pero ambas tareas pues van a ser entregadas el lunes, ¿no? Preguntas, compañeros. Creo que no. Por lo que veo. Como que este sí está más sencillo. Creo. Bueno. No, pues hay que hacerlo. Como les digo, esto es práctica para que ustedes se apropien del conocimiento. Encontramos problemas, pues bueno, ya los discutiremos en la clase, ¿no? Cuando me presenten cómo les fue con esa tarea. Y pues bueno, Me parece bien. Sí. nos vemos el próximo lunes. Entonces, hasta luego, profesor. Gracias. No, de nada, hasta luego. Hasta luego, que tenga buen fin de semana. Igualmente. Bueno, buen día, profe. Buen día.